Hay cosas que solo notamos cuando desaparecen. La electricidad es una de ellas. Vivimos rodeados de luces que se encienden con solo presionar un interruptor, agua que llega hasta nuestros hogares, hospitales que nunca dejan de funcionar, semáforos que ordenan el tránsito, e internet que conecta a millones de personas. Todo parece tan automático, tan cotidiano, que pocas veces pensamos en la enorme infraestructura necesaria para que todo siga funcionando, hasta que simplemente deja de hacerlo. Pero en Venezuela, la estabilidad del sistema eléctrico llevaba años mostrando señales de deterioro. Desde finales de la década del 2000, comenzaron a hacerse frecuentes los racionamientos eléctricos en distintas regiones. Las fallas dejaron de ser acontecimientos aislados y pasaron a formar parte de la vida cotidiana de millones de venezolanos. Ingenieros, trabajadores del sector y especialistas advirtieron durante años sobre problemas relacionados con el mantenimiento de las instalaciones, la pérdida de personal especializado, el envejecimiento de los equipos y la creciente dependencia del complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní, responsable de generar la mayor parte de la energía consumida en el país. En el estado Bolívar, sobre el río Caroní, se levanta una de las obras de ingeniería más importantes de América Latina, la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como el Guri, con una capacidad instalada superior a los 10.000 megavatios. Esta central aportaba para 2019 alrededor del 80% de la electricidad consumida en Venezuela. De allí partía una enorme línea de transmisión de 765 kilovoltios, capaz de transportar energía a miles de kilómetros de distancia, una magnitud que representa la tensión eléctrica con la que viaja la electricidad por los cables, mientras que la cantidad total de energía que la central es capaz de producir para el país se mide en kilovatios. Era el corazón del sistema eléctrico venezolano. Y como ocurre con cualquier corazón cuando deja de latir, la vida se detiene. Aquella tarde de marzo, ese corazón se detuvo. Donde se genera el 65% del consumo eléctrico nacional del país. Debido al transformador de alta que falló, perdimos el sistema eléctrico interconectado nacional. La mañana del jueves 7 de marzo de 2019 transcurrió como cualquier otra. Miles de venezolanos comenzaron sus actividades sin imaginar que en pocas horas vivirían uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente del país. Las oficinas permanecían abiertas, las escuelas y universidades desarrollaban sus actividades habituales y los comercios recibían clientes. Nada hacía pensar que en cuestión de segundos Venezuela quedaría prácticamente a oscuras. A las 4:55 de la tarde, la normalidad comenzó a romperse. En distintas ciudades del país se registraron fuertes fluctuaciones de voltaje. Las luces parpadearon y los equipos eléctricos se apagaron y encendieron varias veces. Algunas personas pensaron que se trataba de uno de los habituales bajones de electricidad y esperaron unos minutos, pero esta vez la energía no regresó. En cuestión de segundos, una falla de gran magnitud provocó el colapso del sistema eléctrico nacional. La interrupción afectó las líneas de transmisión asociadas al complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní. El efecto fue inmediato. La energía comenzó a desaparecer simultáneamente en gran parte del territorio nacional. Nadie sabía muy bien en sí qué era lo que estaba pasando. Evidentemente nosotros tampoco. Y toda la información que llegaba era por fuentes externas. O sea, no era como un noticiero de ay tal o pasó esto, pasó aquello en el país, sino que todo era como por murmuraciones de las personas de las cuales nos rodeábamos. Todos decían, no, yo tengo un familiar en no sé dónde que trabaja en tal lugar y él piensa que esto es lo que sucede y no se sabe cuándo vaya a llegar. Y todo era así, por lo que decían terceros, por lo que decían las personas de nuestro entorno. No era un apagón regional ni una falla municipal, era un colapso nacional. Solo algunas zonas del estado Nueva Esparta y sectores aislados del occidente conservaron servicio eléctrico durante las primeras horas.
En pocos minutos, 22 de los 23 estados del país, además del Distrito Capital, quedaron total o parcialmente sin electricidad. Millones de personas experimentaban el mismo silencio al mismo tiempo. En Caracas, el metro suspendió todas sus operaciones y miles de pasajeros quedaron atrapados dentro de estaciones y trenes que tuvieron que ser evacuados siguiendo protocolos de emergencia. Durante los primeros minutos, la esperanza residía en los teléfonos celulares, que aún conservaban carga. Millones de venezolanos hicieron exactamente lo mismo, buscar a sus familias para saber si los demás estaban bien o si ya había regresado la luz. Sin embargo, las respuestas nunca llegaron. Poco a poco las antenas de telecomunicaciones también comenzaron a apagarse, aunque muchas estaciones de telefonía celular contaban con sistemas de respaldo mediante baterías o plantas eléctricas. Estos estaban diseñados para mantener el servicio durante un tiempo limitado. A medida que pasaban las horas, esos respaldos comenzaron a agotarse y cada antena que dejaba de funcionar ampliaba el silencio. Cuando el internet desapareció, la radio volvió. Miles de venezolanos buscaron viejos radios de pilas guardados durante años. Muchas emisoras lograron mantenerse al aire gracias a plantas eléctricas de emergencia, y los periodistas transmitían información casi de manera ininterrumpida, confirmando que regiones seguían sin electricidad e informando sobre hospitales. La radio volvió a cumplir un papel que muchos querían olvidado: unir a un país que ya no podía comunicarse por otros medios. Amaneció el viernes 8 de marzo de 2019 e iluminó Caracas, pero no se escuchaban ventiladores, no había televisores, no había motores de aires acondicionados, solo el canto de los pájaros, un silencio inusual para una ciudad de millones de habitantes. Bastó mirar un interruptor o un reloj digital apagado para comprender que nada había cambiado. La oscuridad continuaba y la pregunta ya no era cuándo volvería la electricidad, sino cómo seguir viviendo sin ella. Ante este panorama, el gobierno de Venezuela suspendió las clases en todo el país. Uno de los primeros servicios en colapsar fue el suministro de agua potable. Sin electricidad, las estaciones de bombeo dejaron de funcionar y el agua dejó de llegar. En Caracas, el sistema TUI, encargado de abastecer a millones de habitantes, comenzó a detenerse, y lo mismo ocurrió con otras regiones del país. El agua dejó de ser un servicio y se convirtió en una búsqueda diaria. Familias enteras caminaban largas distancias con recipientes de todos los tamaños. Algunos recorrían varios kilómetros para llenar unos pocos litros de agua. Pocos lugares vendían agua y si la vendían era caliente, era horrible, horrible, horrible. O sea, tomar agua caliente yo creo que fue una de las peores cosas que me tocó vivir en el apagón general. Mientras tanto, otro problema avanzaba silenciosamente, como la comida. Los refrigeradores habían permanecido apagados durante más de un día. Carnes, lácteos y medicamentos comenzaron a deteriorarse. Regalar carne, pollo para que no se perdiera. Y teníamos hielo y eso teníamos que regalar cosas para que no se perdiera ni se pudrieran, pues, para que la gente la aprovechara de una u otra forma. Muchas personas tomaron una decisión: cocinar todo antes de perderlo. Los vecinos compartían alimentos con otros vecinos. Recuerdo que un día, eso es un recuerdo, se podría decir positivo en medio de todo. Un día hicimos como una parrilla así gigante, o sea, de toda la villa, todos no, vamos a hacer una parrilla entre todas las casas y todo lo que se está dañando lo vamos a sacar y bueno, de ahí literalmente comimos todas las personas que estábamos, porque todos los alimentos se estaban dañando y evidentemente si se compraba algo se tenía que comprar al día porque uno sabía que no había manera de conservarlo en ese momento. Por otra parte, sin electricidad el sistema financiero colapsó. Los puntos de ventas dejaron de funcionar, los cajeros automáticos quedaron inutilizados y conseguir efectivo era casi imposible. En el occidente del país la situación era aún más difícil. Ciudades como Maracaibo soportaban temperaturas superiores a los 35 grados.
Sin ventiladores, sin aires acondicionados y sin refrigeración, miles de personas decidieron dormir en patios, aceras, salas o frente a sus viviendas buscando un poco de aire fresco. La noche ya no ofrecía descanso, pero en medio de la incertidumbre también comenzaron a aparecer historias distintas. Vecinos compartían agua, prestaban baterías externas y preparaban alimentos para quienes más lo necesitaban, porque cuando desaparecieron las pantallas, volvieron las conversaciones cotidianas. Mientras las familias intentaban adaptarse a una nueva rutina marcada por la oscuridad, los hospitales del país enfrentaban una batalla completamente distinta, una donde cada minuto sin electricidad podía tener consecuencias irreversibles. Pues en un hospital la oscuridad puede significar que un respirador deje de funcionar, que una máquina de diálisis se detenga o que incluso un quirófano pierda iluminación, porque la electricidad no es comodidad, es parte del tratamiento. Los centros de salud contaban con plantas eléctricas de respaldo, pero estas no estaban diseñadas para sostener durante días el funcionamiento completo de un hospital. Su propósito era ganar tiempo. En algunos centros las plantas presentaron fallas, en otros el mayor problema fue el combustible necesario para mantenerlas funcionando. Conseguir diésel en medio de un país paralizado era cada vez más difícil. En las unidades de cuidados intensivos y las áreas neonatales, los profesionales recurrieron a linternas y lámparas portátiles para continuar atendiendo a los pacientes. Muchos permanecieron en sus puestos durante horas e incluso días sin poder regresar a sus hogares. Entre los pacientes más afectados estuvieron quienes necesitaban tratamientos de diálisis, que dependían completamente de la electricidad. Diversos centros suspendieron sesiones o redujeron su capacidad, representando un riesgo extremo para los pacientes. Mi mamá ya tenía, creo que 82 años. Cuando hubo eso, ella entró en una crisis que no podía, cuando se iba la luz, era una crisis para ella muy fuerte. Entonces ella se quejaba, no paraba de quejarse, la sacaba, no, la bañaba, no, ya no hallábamos qué hacer, porque ella le daba como un nervio, algo muy fuerte. Fue una experiencia muy, muy desagradable ver a tu mamá en esas dificultades y que ya no podíamos hacer más nada, porque no era cuestión de nosotros. No teníamos luz y eso a ella le causaba mucha presión. Con el paso de los días, la incertidumbre comenzó a transformarse en tensión. En distintas regiones del país se registraron protestas de ciudadanos que exigían el restablecimiento del servicio eléctrico. El sonido de las ollas, de los sartenes, aquello llamado cacerolazo, rompía el silencio de barrios enteros. Era una manera de expresar su frustración, pero también de recordar que detrás de cada ventana oscura había alguien viviendo la misma incertidumbre. En algunas regiones, especialmente en el estado Zulia, la crisis derivó en episodios de violencia. Durante los días posteriores al apagón, se registraron saqueos a supermercados, panaderías y otros establecimientos comerciales. En ese momento del apagón, recuerdo que como 2 días después coincidió ese tiempo con los saqueos. O sea, la gente empezó por el mismo desespero de la situación y aprovechándose incluso también de la necesidad, las personas empezaron a saquear los supermercados y evidentemente los productos alimenticios disminuyó, o sea, su disponibilidad disminuyó demasiado. Y conseguir una harina o un arroz era mucho más difícil que en situaciones normales. Cuando hubo el apagón, yo vivo cerca de Tráquila Limpia. Entonces ahí estaban saqueando y pasaban la gente por el frente de mi casa con los carritos llenos de ropa, de comida, de todo. Y también estoy cerca de Fiorella y estaban saqueando también. Y en las noches la gente de Fiorella ponía a personas a cuidar para que no siguieran saqueando las tiendas. De verdad, eso fue muy desagradable, ver esa gente corriendo por los saqueos. En ese tiempo fue
bastante difícil porque no había luz. Y para los refrescos, gracias a Dios, para ese tiempo teníamos una planta que pudimos colocar y podíamos prender en el día los refrescos, pues. Y por eso pudimos vender refrescos y cargar, venía la gente a cargar los teléfonos. Eran muchas personas cargando teléfonos. Para muchos comerciantes, el apagón no solo significó perder mercancía por falta de refrigeración, también significó perder años de trabajo. Negocios familiares quedaron completamente destruidos en cuestión de minutos, y cuando finalmente regresó la electricidad, ya no había nada que iluminar. En esos momentos que estamos cerca, a 2 cuadras del 911 de La Limpia, entonces la gente le caía a piedra al 911 porque ellos querían, yo no sé, meterse en el 911. Y venía la guardia con bombas lacrimógenas y todo, y la gente se subía por todas las cercas, por dentro de los patios, y esas bombas lacrimógenas venían a llegar aquí a nuestro negocio. Tuvimos que cerrarlo y sacar a los niños que están aquí, a las personas adultas, y llevárnoslas más lejos. Y eso fue traumático, de verdad fue traumático, tanta gente desesperada. Ahora bien, para entender lo ocurrido, primero hay que comprender cómo viaja la electricidad. Generar energía en el Guri es solo el primer paso. Luego debe transportarse a través de cientos de kilómetros de línea de transmisión de muy alta tensión, especialmente las de 765 kilovoltios, consideradas la columna vertebral del sistema eléctrico nacional. Cuando una línea crítica deja de transportar energía, las restantes deben asumir una carga mayor. Si esa carga supera los límites de seguridad, los sistemas automáticos desconectan parte de la red para evitar daños mayores. El resultado puede ser un colapso de gran escala. Ocurrió debido a que un transformador de Guri falló en la subestación Guayana A. Por lo tanto, no teníamos generación en el sistema eléctrico nacional, esperando poder recuperarlo, porque ese equipo se dañó, un transformador pesa alrededor de 7 toneladas y no teníamos el repuesto en el mundo. Teníamos que esperar, traer el repuesto de otro estado para poder solucionar las fallas. Después de días de incertidumbre, la electricidad comenzó a regresar a distintas regiones del país. Primero se recuperó la generación en Guri, una vez cambiado el transformador que había fallado el elevador de alta en la subestación Guayana A. Luego de haber energizado la subestación Guayana A, energiza la subestación San Jerónimo A. Luego pasa a una subestación que se llama La Horqueta. De La Horqueta pasa a una subestación que se llama La Arenosa. Y luego a una subestación, ¿verdad?, energizando estas subestaciones, que se llama Yaracuy, en el estado de Yaracuy. Luego de ahí pasa a una subestación, ¿verdad?, en el estado Zulia, que se llama Tablazo. Luego pasa al sistema eléctrico interconectado nacional Cruce del Lago para llegar a una subestación que se llama Cuatricentenario, la última subestación en el sistema eléctrico interconectado del occidente. Pero el regreso no fue inmediato, ni uniforme, ni definitivo. En muchas ciudades la energía volvía durante algunas horas y desaparecía nuevamente. Cada bombillo que se encendía despertaba esperanza. Cada nueva interrupción devolvía la incertidumbre. Fue aprender a valorar esas pausas, porque en ese momento, por más caótico que fuera y por más incertidumbre que hubiera en ese momento, la situación nos obligó a unirnos, por lo menos en mi hogar nos obligó a unirnos como familia, nos obligó, ok, ya no tenemos teléfono, vamos a hablar cara a cara, ¿cómo está tu día? ¿Qué estás haciendo? Entonces creo que esa conexión emocional la permite también, son esos momentos en donde todo está en silencio y todo está apagado y no tienes como más opción que convivir y compartir con las personas que tienes a tu alrededor. Y cuando la emergencia comenzó a disminuir, apareció el verdadero costo del apagón. Miles de toneladas de alimentos y medicinas se habían perdido.
El impacto económico fue mucho más allá del comercio. Industrias enteras y la producción petrolera registraron serias afectaciones debido a la interrupción del suministro. De una lección económica de la que podría hablar, creo que es la capacidad de prepararse o tener la previsión de prepararse con antelación para estas cosas que nunca se saben cuándo van a pasar. Por lo menos tener siempre los dispositivos cargados, tener bombillos recargables, tener incluso enlatados para esos casos de emergencia, porque nos confiamos y decimos no se va a ir la luz o no va a volver a suceder, y en cualquier momento esa realidad nos puede volver a tocar, puede volver a tocar en nuestra puerta, por así decirlo. Al final, el apagón de marzo de 2019 no fue solamente una falla del sistema eléctrico nacional, fue una experiencia compartida por millones de personas. Fue una semana en la que desaparecieron la electricidad, las telecomunicaciones, el agua y la rutina. Porque la electricidad volvió, las calles recuperaron poco a poco su movimiento, los teléfonos volvieron a conectarse y las ciudades recuperaron su brillo. Pero algo había cambiado. La historia recordará este evento como uno de los mayores colapsos eléctricos de América Latina. Que se pudiera decir que ahorita el sistema eléctrico nacional carece de mucha inversión, de muchos proyectos, pero el personal de Corpoelec, a través de la empresa que están llegando, ¿verdad? Que todos tienen que conocer que está llegando la CIM, la General Electric, haciendo una evaluación en las diferentes subestaciones, líneas del sistema eléctrico nacional del país, para evitar que esta falla no vuelva a ocurrir. Y también el personal de Corpoelec trata de hacer todo lo mejor posible con los recursos que tiene para realizar los mantenimientos del sistema eléctrico nacional. Hay recuerdos que no necesitan fotografías para permanecer vivos. Basta con cerrar los ojos para volver a escuchar el silencio.